El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a Mongolia, donde se reunió con su homólogo en ese país, el presidente Kurelsuk, en lo que es la primera visita oficial del líder ruso a un estado miembro de la Corte Penal Internacional desde que ésta emitió una orden de arresto en su contra. El presidente Kurelsuk desplegó la alfombra roja para recibir a Putin al comienzo de la visita de 2 días. Semejante bienvenida se realizó a pesar de la orden de detención dictada por el Tribunal Internacional hace 18 meses contra Putin, a quien acusa de deportar niños ucranianos de los territorios que sus tropas han invadido en Ucrania. Según el derecho internacional, Mongolia, que es uno de los países firmantes del Estatuto de Roma, está obligada a detener al presidente ruso, pero la Corte no dispone de un mecanismo para hacer cumplir sus mandatos. Soy Johan Ramírez, bienvenidos. La visita de Putin a Mongolia es nuestro tema del día para analizar las implicaciones de esta noticia, lo que representa para la estrategia de Rusia, para la geopolítica en Asia y para el derecho internacional. He invitado hoy a 2 personas que nos ayudarán a comprender mejor la situación. Los 2 están en Madrid. Por un lado, saludo al periodista Ricardo Marquina, quien durante muchos años fue corresponsal en Moscú, y por el otro al profesor Jesús Troconis, experto en Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. Saludo a ambos, gracias por estar con nosotros. Ricardo, quisiera comenzar contigo. ¿Por qué Putin va a Mongolia cuando Mongolia es miembro de la Corte Penal Internacional y entonces se supone que estaría obligada a arrestarlo? ¿Cuál es la relevancia estratégica de esta visita? Saludos a los dos. Bueno, para empezar, Putin va a una parte y por otro a dar un hacia Rusia, perdón, hacia China. Es un gasoducto muy importante, ya que ahora mismo Rusia no vende gas a la Unión Europea y su gran cliente es Mongolia. Y por otra parte, esta visita deja las claras que la justicia internacional no funciona, que no hay mecanismos reales para implementar esa orden de arresto, y es una manera que tiene Putin de decir que tiene aliados internacionales en el mundo que son capaces de desafiar la justicia internacional pese a esa orden de detención. Así, por una parte, como hemos dicho, negocios. Rusia necesita ese gasoducto que pasa por Mongolia, y por otro, y creo que es mucho más relevante, mucho más importante, es una manera de decirle al mundo que Rusia no está sola. Profesor Troconis, Rusia no está sola, pero hay una orden de la Corte Penal Internacional. ¿Está Mongolia entonces realmente obligada a arrestar a Vladimir Putin de acuerdo con ese mandato de la CPI? Realmente no está obligada, porque esos son mecanismos que deben darse a partir de los procedimientos previstos por la propia Corte Penal Internacional. No quiere decir que un país que es miembro de la Corte, que firmó el Estatuto de Roma, esté en capacidad de cumplir la sanción. En este caso, soy muy kelseniano. La sanción es parte de la aplicación del derecho, lo que no quiere decir que pierde vigor la disposición de ley. Ricardo, por el lado ruso, ¿ha sabido si existe algún tipo de garantía o de acuerdo entre ambos países, Rusia y Mongolia, para asegurar que Putin no sea detenido durante su visita? ¿Existió algún acuerdo de este tipo o no era ni siquiera necesario? Yo creo que sí, evidentemente este tema se ha tratado, se habló cuando se planeó esta visita, que seguramente está planeada desde hace muchísimo tiempo. Una visita así, Putin nunca da puntada sin hilo, y además es muy temeroso de su seguridad. Recordemos que no viajó a Sudáfrica cuando estaba invitado para participar en un evento allí, precisamente por el mismo motivo, porque Sudáfrica sí que titubeó un poco a la hora de decir que no iba a aplicar esa orden de detención. Entonces, podemos prever que sí que podemos especular que sí que estuvo sobre la mesa esta discusión, y el propio Peskov, el portavoz de Vladimir Putin, dijo que no había que preocuparse porque Mongolia era un socio fiable y que no iba a detener a Vladimir Putin. Está claro que sin una garantía total y absoluta por parte de Ulan Bator de que no se iba a detener a Vladimir Putin,
Putin nunca habría realizado ese viaje, y de todos modos Rusia tiene muchos mecanismos, especialmente económicos, para presionar a Mongolia, para empujarle a tomar esta decisión de no arrestar a Vladimir Putin. Prácticamente ahora mismo Mongolia depende también de la energía rusa, pues para un desarrollo que se está aumentando en estos últimos 10 años. En su primer discurso en Mongolia, el presidente Vladimir Putin subrayó los estrechos lazos que unen a Rusia y Mongolia. Ricardo y Jesús, les pido que escuchemos algunas de las palabras del presidente ruso y luego las analizamos. Vamos a escucharlo. Las relaciones con Mongolia son prioritarias para nuestra política exterior en Asia. Confío en que en esta visita, en contacto con nuestros colegas de Mongolia, podremos considerar detalladamente asuntos clave de cooperación entre nuestros países para seguir profundizando la asociación estratégica entre Rusia y Mongolia. Ricardo, Putin habla de asociación estratégica. ¿Qué intereses tiene Rusia en Mongolia y viceversa? Bueno, sin duda, empecemos por Mongolia. Mongolia está atrapado entre grandes potencias. Mongolia no es una potencia, es un país tremendamente agrícola, retrasado económicamente en muchas esferas, con lo cual, por una parte, tiene al gigante chino que quiere ser la potencia dominante en Asia, y por otra tiene a Rusia, una potencia nuclear bastante agresiva con sus vecinos, de la que depende económicamente porque suministra de energía barata a Mongolia. Por otra parte, para Rusia, Mongolia supone un tránsito, garantizarse el tránsito hacia China, su principal cliente junto con la India, pero sobre todo su principal cliente ahora mismo a nivel mundial para sus hidrocarburos, es garantizarse ese tránsito que va a poder seguir vendiendo y seguir teniendo algo de relevancia en esta región del mundo, aunque creo que es evidente ahora mismo que quien manda allí sigue siendo Pekín y Rusia sigue siendo un actor de segunda. Entonces tenemos un interés político, geopolítico y económico. Profesor Troconis, ¿cuáles son las implicaciones, si las hay, implicaciones legales para Mongolia al ignorar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin? Yo creo que desde el punto de vista de lo que rige el proceso de lo que se llama la jurisdicción universal, antes que pensar en una aplicación rígida, coercitiva de la normativa del Estatuto de Roma, hay que pensar realmente en que hay una política de potencia, de carácter geopolítico, que determina que Mongolia está absolutamente subyugada, depende del suministro de petróleo y el gas que le pueda surtir Rusia. Lo mismo China también tiene especial interés en mantener ese cordón absolutamente en paz, porque bien decías tú ahora, China es una potencia que yo creo que en este momento supera con creces lo que significa la Federación Rusa, porque ha desarrollado un sistema capitalista de Estado que la lleva a ser una de las primeras potencias mundiales. Profesor Troconis, pero y en el marco de esta visita, ¿qué recursos le quedan al derecho internacional si este tipo de mandatos entonces ya no dejan de ser observados por los miembros de la Corte Penal Internacional? ¿Qué recursos le quedan a la Corte para hacer cumplir sus mandatos? Brevemente, por favor. Los recursos son los que están absolutamente establecidos en el derecho procesal del estatuto. Pero realmente una cosa es el vigor de la norma jurídica y otra su aplicación. Yo creo que todavía no hemos alcanzado en el Estado de Derecho internacional la posibilidad de ser coercitivos, de tener las capacidades reales de buscar sanciones que se cumplan de acuerdo a lo establecido en la propia ley.
¿Qué mensaje, Ricardo, le envía esta situación, la posible no detención de Putin en Mongolia, a otros líderes acusados de crímenes de guerra sobre las consecuencias de sus acciones? ¿Está perdiendo relevancia la CPI? Bueno, no solo ello, yo creo que la comunidad internacional estamos muy acostumbrados a escuchar a representantes de organismos supranacionales, ya sea la CPI, sea la Unión Europea, sea la OSCE, pues en inglés el deeply concerning, estamos profundamente preocupados, ¿no? Es un signo de nuestro tiempo, vemos a líderes que en teoría tienen un gran poder a nivel internacional, que cuando pasa algo que nos horroriza a todos, catástrofes, crímenes de guerra, atropellos a la libertad, pues dicen que están profundamente preocupados por la situación y pasa página, pasa palabra y al siguiente problema. Para mí, por desgracia, esto refleja este no arresto de Vladimir Putin por parte de Mongolia, pues viene a ilustrar perfectamente, es un ejemplo claro, meridiano, de que la comunidad internacional no tiene herramientas reales, no tiene mecanismos reales para hacer cumplir lo que es la voluntad internacional. Y en ese sentido, profesor Troconis, con lo que dice Ricardo Marquina, desde la perspectiva del derecho internacional, ¿qué argumentos podría presentar Mongolia para justificar la no detención de Putin? Es que antes tendríamos que pensar en algo de mayor trascendencia. Es que la organización madre, rectora, en la comunidad internacional es la Organización de Naciones Unidas. Y resulta ser que el organismo cúpula de las Naciones Unidas que ejecuta es el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad hay 15 miembros, pero hay 5 que son principales y que tienen derecho a veto. Entre ellos, Rusia y China y Francia y el Reino Unido. Yo creo que es muy importante pensar que tiene el encargo el Consejo de Seguridad de buscar la paz y la seguridad mundiales. Y es Rusia el primero en agredir un país, contradiciendo las normas de Jus Cogens de una parte, pero contradiciendo además la naturaleza de su propósito, de su deber y de su labor en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no es otro que procurar la paz y la seguridad mundiales. Oh, paradoja, uno de los miembros con derecho a veto, como Rusia, agrede a Ucrania. Rompe absolutamente el Estado de Derecho internacional, así como existe el Estado de Derecho interno. Esto de la CPI, perdón, es una cuestión diferente, pero que también la hiere profundamente en el desarrollo pretendido de que simplemente debe ser sancionado cualquier Estado, miembro de la comunidad, por tanto, internacional y miembro de una organización internacional en particular, debe respetar los delitos allí tipificados, que son el genocidio, que son la agresión, que son los delitos de lesa humanidad. Bueno, entonces nosotros estamos en este momento viendo perplejos cómo un miembro del Consejo de Seguridad es quien rompe absolutamente con la aplicación de la normativa internacional que garantiza el Estado de Derecho en el plano de la sociedad internacional. Ricardo, y para terminar ahora contigo, ¿qué impacto podría tener esta visita en las relaciones entre Mongolia, Rusia y otros países, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania? Bueno, entre Mongolia y Rusia, evidentemente, la relación es positiva.
Los dos estados han dejado con esta visita claros que a nivel de Estado pretenden tener una convivencia amigable, pese a que ello les traiga problemas en la esfera internacional, pero evidentemente Mongolia se enfrenta a posibles tensiones con países terceros. Ucrania ya ha dicho que espera que haya consecuencias para Ulan Bator. También desde la Unión Europea se ha llamado la atención a Mongolia por no haber arrestado a Vladimir Putin, y no sería extrañar que viésemos algún tipo de reacción, especialmente por parte de la Unión Europea, para intentar que Mongolia pague un precio político, entiéndase, por no haber arrestado a Vladimir Putin, que es lo que debería haber hecho siguiendo sus compromisos internacionales. Por la parte de Ucrania, es muy poco lo que puede hacer. Sus relaciones diplomáticas y económicas son casi cero, con lo cual es muy poco lo que puede hacer Ucrania ella misma, pero a través de proxies, a través de la Unión Europea, de Estados Unidos, de países importantes como Reino Unido, quizás puedan conseguir que Ulan Bator sufra algún tipo de sanción económico-política. Pero evidentemente estamos ahí en el campo de la especulación. Fue visita de Putin a Mongolia, Putin con orden de arresto de la Corte Penal Internacional y Mongolia que se niega a cumplir ese mandato. Lo analizábamos hoy con Ricardo Marquina, durante años corresponsal en Moscú, y con el profesor Jesús Troconis, experto en Derecho Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid. Yo soy Johan Ramírez y por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.